Vamos, espérate que terminemos y con gusto. ¿Qué hacemos hoy aquí? Es una asamblea grande de la resistencia en todo el Valle de México y la brigada va a regalar 10,000 libros y va a poner su librería. ¿Y en esa mesa por qué está la gente formada? Está formando para que le regalemos libros y nos tienen que firmar el recibido. Estamos regalando uno por persona que se tiene que registrar. Si quieres allá. Gracias, muy amables. Es que todavía no llegan, pero muy buenas. Estamos haciendo la historia, compañeros, en este momento de la generación. Me saludas a Sam. Tenemos a Manuel, lo conocen, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal. Un aplauso, por favor. A levantar la voz para exigir la invalidez de la elección presidencial, para hacerle un llamado a los magistrados del Tribunal Federal a que tienen la obligación de garantizar que haya justicia electoral. Y en esa ruta los invitamos, compañeras y compañeros, a que esta jornada tan exitosa se despliegue todo el día y que sigamos informando en las colonias, en las unidades habitacionales, en los pueblos, a los ciudadanos del Distrito Federal, de lo que sucedió el pasado proceso electoral, de lo que estamos demandando al Tribunal Federal, y que con organización, con información y con unidad vamos a salir adelante, unidos, encabezados por Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva el movimiento progresista! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el Distrito Federal! Gracias, compañeras y compañeros. En los pasados comicios presidenciales hubo una tutela de la oligarquía mediático-electoral que impulsó como parte del artificio para engañar a las masas lo que hemos denominado la campaña rosa. Campaña que consiste en la inserción de publicidad subliminal en las revistas de los artistas, las que se llaman las revistas del corazón, como la acredita esta, que salió a la venta el día 3 de julio, en donde la gaviota ya se anuncia como primera dama y que dentro de la misma hay 46 planas que costaron 3,5 millones de pesos y que seguramente ni fueron vigiladas por el IFE ni han sido reportadas. O como esta que muchos de ustedes sí conocen, que es el TV Notas, en donde el 2 de julio ya daban como presidente a Enrique Peña Nieto antes de que se contaran los votos. Y en un editorial poco usual ya lo dan por un hecho a quienes dicen que perdimos, que colaboremos y incitan en contra del ejercicio constitucional a impugnar un proceso electoral que fue definitivamente sucio, que fue definitivamente inmoral. Ya desde el 2005, Genaro Villamil, a través del Proceso, denunciaba el contubernio entre la telecracia y
el candidato mexiquense. Ante estas evidencias irrefutables, estamos acreditando la integralidad de una estrategia que desinformó, manipuló y enajenó a través de mensajes subliminales no controlados por ninguna autoridad y cuyos costos están incrementando aún más la compra de la presidencia patrocinada por Soriana y otras empresas que produce Televisa y TV Azteca. Tan solo en estas publicaciones son cerca de 5 millones de pesos. La campaña rosa de Peña Nieto forma parte integral de una afinada estrategia mercadotécnica que se llama La Presidencia Inevitable. Y esa telenovela no puede pasar. Esa telenovela, como diría el Zarco, tiene un final que pretende satisfacer las miserables aspiraciones de quienes le apuestan a una simulación democrática y no a la verdadera democracia, que es la que defiende Andrés Manuel López Obrador y todos los hombres y mujeres libres, todos los hombres y mujeres demócratas de ese país. La presidencia no se compra, que lo oiga bien el mexiquense, y México no tiene precio, y para defenderlo estamos en las 32 plazas públicas de este país, demostrando que sí habemos mexicanos que creemos en México y que jamás lo venderemos como ellos pretenden hacerlo. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva el movimiento progresista! ¡Viva los liberales! ¡Viva México! Como ustedes saben, él ha coordinado al equipo jurídico que con miles de pruebas del gran fraude electoral ha litigado en el Tribunal Electoral. Un aplauso, una bienvenida al diputado Jaime Cárdenas. Como ustedes saben, en tiempo presentamos nuestra impugnación ante el Tribunal Electoral. Esta impugnación se llama juicio de inconformidad y se basa en lo siguiente. Sostenemos en ella, en esta impugnación, que la elección no respetó la libertad del sufragio y que la elección no fue un proceso electoral auténtico. De acuerdo a la Constitución, al artículo 41 de la Constitución, las elecciones, para que sean constitucionales, para que sean válidas, para que sean democráticas, deben respetar el voto libre y secreto de los ciudadanos y deben respetar también la autenticidad del voto. ¿Qué significa que el voto sea libre? Que el voto sea libre significa que el voto no se compre, que el voto no se coaccione, que el voto no se inhiba, que el voto no se dé a cambio de un programa social, de una despensa, de un electrodoméstico, de un monedero de Soriana o de cualquier otra prebenda o entrega de recurso económico. Esto lo dicen los teóricos. Pues todo esto no existió en el pasado proceso electoral. ¿Por qué no existió? Porque los votos, millones de votos, fueron comprados en toda la República, en todo el territorio nacional. Con los datos que presentamos al Tribunal Electoral, hemos demostrado que en las ciudades ganó nuestro movimiento, pero que perdimos electoralmente en el medio rural. Algo muy extraño, porque en el medio rural los índices de participación ciudadana habían sido menores en los pasados procesos electorales, y además se trata de poblaciones donde los mexicanos y las mexicanas de esos lugares emigran a las ciudades o a los Estados Unidos. ¿Cómo es posible
que en las ciudades, por ejemplo en la Ciudad de México, la participación ciudadana fue de aproximadamente el 63-64%, y en condiciones, en poblaciones rurales, por ejemplo en el estado de Yucatán, la participación ciudadana fue del 95%, del 90%. ¿Cómo explicamos eso? Eso lo explicamos solamente con acarreo, eso solamente lo explicamos con compra de votos, eso solamente lo explicamos con presión sobre los electores para que acudieran a las urnas. El uso de las encuestas en los medios de comunicación electrónica implicó en términos constitucionales, en términos jurídicos, una violación al artículo 41 de la Constitución, que prohíbe la adquisición de tiempos en radio y televisión para propósitos electorales. Es decir, estamos señalando en nuestro juicio de inconformidad que las encuestas fueron un mecanismo de propaganda electoral prohibido por la Constitución y por la ley. Y en cuanto al uso desmesurado de los recursos, demostramos ante el Tribunal Electoral un gasto de más de 4.500 millones de pesos a favor de Enrique Peña Nieto, cuando el gasto electoral permitido, el tope de gasto de campaña de cada candidato a la presidencia era de 336 millones de pesos. Peña Nieto no gastó 336 millones de pesos. Peña Nieto gastó más de 4.500 millones de pesos en las pruebas que presentamos al Tribunal Electoral. ¿Y en qué lo gastó? Voy a mencionar algunas cosas. Muchas de ellas ni siquiera las hemos argumentado al tribunal. Por ejemplo, estas revistas que señaló hace un momento Suárez del Real. No, son gastos que no hemos presentado al Tribunal Electoral. ¿En qué? Ahí los vamos a presentar. Para esto son las asambleas informativas, para recabar nuevas pruebas y presentarlas como pruebas supervenientes. ¿En qué gastó Peña Nieto? Peña Nieto gastó en publicidad visual, es decir, en espectaculares, en vallas, en barras, en publicidad, en torneos de clausura, en pantallas fijas. Ahí gastó solamente en ese rubro más de 555 millones de pesos. Les recuerdo que el tope de gasto de campaña era de 336. En propaganda, en Cinespot, 187 millones de pesos. En creación de sitios web, más de 1.600 millones de pesos. En gasto de producción de spots, más de 147 millones de pesos. En costos de producción de televisión, 72 millones de pesos. En transporte aéreo, en estos gastos de helicópteros, de aviones particulares que utilizaba, solamente en ese gasto de helicópteros y de aviones, 147 millones de pesos. En tarjetas telefónicas prepagadas, 4 millones de tarjetas de entre 50, 100 y 200 pesos, 400 millones de pesos. Total, 4.599 millones de pesos. Eso es lo que hemos contabilizado. Este gasto no solamente implica un rebase en el tope de gasto de campaña, implica algo en términos constitucionales, en términos jurídicos, mucho más grave. Implica la violación al principio de autenticidad, es decir, al principio de equidad en un proceso electoral. Por eso la elección debe ser declarada inválida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta operación de financiamiento paralelo, en donde no tenemos todavía certeza de dónde provenían los recursos, hay pruebas
que estamos presentando en el tribunal, como las que se presentaron el día de ayer y el viernes en el Tribunal Electoral, acreditan que hubo desvío de recursos públicos del Estado de México para la campaña de Peña Nieto, a través de una cuenta de su coordinador de campaña, el señor Videgaray. Ahí estamos hablando de millones de pesos. Ese hecho constituye dos delitos. Un delito que se llama peculado, porque no se pueden desviar recursos públicos para fines distintos a los autorizados en el presupuesto. Cuando en un gobierno, sea federal, estatal o municipal, se usan recursos públicos para fines distintos a los autorizados en un presupuesto, eso se llama peculado y es un delito. Y también aquí hay lavado de dinero. ¿Por qué lavado de dinero? Porque se trató mediante empresas fantasma y mediante un entramado financiero ocultar el origen de estos recursos. ¿Ustedes creen que con todas estas pruebas y con las pruebas que día a día muchos ciudadanos nos entregan, documentos, tarjetas, narración y testimonio de entramados financieros, de esquemas ilícitos en la campaña de Peña Nieto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no estaría obligado constitucionalmente a declarar la invalidez de la elección? Desde luego que sí, el Tribunal Electoral debe declarar la invalidez de la elección. Tenemos que cambiar el sistema electoral de este país lo antes posible. Tenemos que cambiar el sistema electoral de este país, que sea un sistema electoral que responda al pueblo, un sistema electoral en donde sus magistrados y sus consejeros hagan valer la Constitución, hagan valer la ley. Por lo pronto, nosotros estamos demandando la invalidez de la elección presidencial. Y vamos, no solamente por las vías de la ley, no solamente por las vías de la Constitución, no solamente por las vías del derecho, vamos a plantear esta exigencia. Esta exigencia también la vamos a plantear por las vías de la movilización pacífica, por las vías de las protestas sociales, por las vías de la resistencia, por las vías de la desobediencia. Hay muchas vías de lucha y todas esas vías de lucha son constitucionales. Están amparadas todas estas vías de lucha en la libertad de expresión, en el derecho a la manifestación, en el respeto y en el derecho a impugnar resultados electorales. Vamos a votar las vías jurídicas, las vías constitucionales, pero también las vías de la protesta social. Compañeros, compañeras, si ser radical es demandar el cumplimiento de la Constitución, entonces somos radicales todos nosotros. Muchas gracias, compañeros. Con ustedes, Paco Ignacio Taibo II. Pensaron que se iban a comer las elecciones. Por ahí de diciembre del año pasado lo tenían todo cocinado. 52% de ventaja de Peña Nieto. Las encuestas trabajando para ello. Toda la publicidad de la televisión, las revistas del corazón, la prensa entera cantando la fiesta del regreso del PRI. Y de repente, en diciembre, llega la feria de Guadalajara y el niño bonito del PRI, el nuevo PRI, se muestra como un analfabeta funcional, hace que todo el mundo se ría de él, es incapaz de recordar los 3 libros que ha leído, porque no leyó nunca 3 libros, y se hunde. Y de ahí
empieza la debacle. Creyeron que las elecciones estaban cocinadas y de repente empiezan a descender. Y Andrés, mientras tanto, convocando masas en lugar donde llegaba, demostrando que por abajo había un sólido movimiento popular para cambiar este país. Creyeron, cuando se iban a iniciar el proceso electoral, que bastaba con dinero, y llenaron las ciudades de propaganda. Y cuando les demostramos que estaban violando en un día los topes electorales, vimos algo inusitado, compañeros. Vimos a priistas gritando su propia propaganda, lo cual es un acto maravilloso, deberían hacerlo más seguido, ¿sí? Y de repente empieza a desmoronarse. Y la candidatura de Peña Nieto se convierte en la caricatura que siempre fue a los ojos de la población. Y de repente surge el movimiento estudiantil y cuestiona por todos lados la candidatura y el apoyo de los medios descarados, que volvía estas elecciones una burla. Y de repente se reúnen en el Estado de México una veintena de gobernadores y deciden cambiar de táctica porque tenían la elección perdida, compañeros. No por otra cosa, porque tenían la elección perdida y ellos lo sabían. Y estos gobernadores deciden entrar de lleno al juego electoral más sucio que se ha conocido en la historia de México, compañeros. El juego de comprar votos sobre la miseria y la debilidad de la gente. Y millones de pesos salen de la nada. Dinero del narco, dinero de gobernadores que desviaban fondos de campañas locales y estatales y iban a dar a manos de operadores del PRI, dinero de empresarios que aceptaban soltar los millones a cambio de obras futuras que costarían al país el doble y el triple, dinero de empresas comerciales que iban a recibir exenciones de impuestos. Y entra en marcha la maquinaria más podrida de compra de votos que se ha conocido, porque ya no podían ganar en las urnas, ni siquiera con el fraude habitual, porque el nivel de organización popular ya los había derrotado. Y nos enfrentamos a una realidad verdaderamente terrible. Estas elecciones no fueron ganadas por el PRI. Estas elecciones aparentemente le dieron una mayoría basada en un acto anticonstitucional, que es la compra del voto. Unas elecciones donde el voto se compra no son elecciones libres. No ganaron, compañeros. No ganaron. Perdieron estas elecciones. Y si permitimos que lleguen al poder, nos esperan años de miseria. Y los vamos a combatir hasta el aburrimiento, compañeros. Si algo ha crecido en estos meses, es el movimiento popular. Hoy somos una inmensa mayoría de gente organizada en las fábricas, en los barrios, en las casas. Somos nosotros, no solo Andrés es nuestro caballo de Troya, nuestro portaaviones que va adelante. Somos nosotros, compañeros, los que vamos a impedir esto. Y vamos a demostrar, como lo estamos demostrando, la inconstitucionalidad y la anulación de esta elección. ¿Sí? Y el 6 de septiembre más le vale a ese tribunal que está dando ya muestras de debilidad, de timidez, de corrupción, que juzguen hecho. Y tienen que explicar cosas inexplicables. Tienes que explicar por qué en Monterrey vota 2% menos gente que en las elecciones de 2006. ¿Y por qué en los lugares rurales a 25, 40 kilómetros vota 218% más? Y la pregunta de ese tribunal es, ¿esto no puede ser? ¿Esto es irracional? Entonces, ¿qué pasó? Y la respuesta es, ahí, millones de pesos fueron a la compra de votos. Y la compra de votos no solo es anticonstitucional e invalida las elecciones, es un acto criminal, porque el dinero que se utilizó es dinero desviado de dineros estatales y nacionales y dinero del narco. Y hay que exigir no solo la inconstitucionalidad de la elección, sino que hay que exigir también cárcel para los defraudadores de la nación. Van a quedar chicas las Islas Marías, compañeros. Las vamos a repoblar de tiburones, además, para que no puedan salir nadando. ¿Sí? Va a quedar chico el Cerro de las Campanas para tantos traidores. Compañeros, nos esperan 2 semanas de lucha y una vida completa de lucha. El que la quiera corta y fácil se equivocó de movimiento, compañeros.
Esto es para toda la vida, porque vamos no solo a tener que derrotarlos, sino vamos a tener que defender nuestra victoria. Vamos a tener que construir un país digno, noble, justo, ecuánime, un país de mexicanos y no de hijos de la chingada. Muchas gracias.